El día de hoy vamos a hablar de corpectomía lateral en lesiones sobre todo traumáticas y tumorales, mantenido en conjunto con el equipo de Columna. Yo soy Juan Martín Yáñez, residente de segundo año del Hospital Británico. Para comenzar vamos a empezar definiendo lo que es la corpectomía, que es un procedimiento quirúrgico que implica la remoción del cuerpo vertebral. Esto generalmente puede ser una forma de descomprimir la médula espinal con compresiones nerviosas que pueda tener, o para una resección de una lesión tumoral, por ejemplo, o si tiene una inestabilidad también que requiere una colocación de un implante, como por ejemplo una celda. En cuanto a las indicaciones propiamente dichas de la corpectomía, están descritas varias, como por ejemplo la hernia de disco, una hernia de disco grande extruida, que tenga gran compromiso nervioso, que esté generando radiculopatía muy compresiva, fracturas vertebrales graves, como vamos a hablar posteriormente, con inestabilidad o con minución, con compromiso también del muro posterior, tumores espinales, que pueden ser lesiones tanto primarias como secundarias o más frecuentemente metastásicas, deformidades espinales en cifosis sobre todo, o hiperlordosis también. Hay infecciones espinales graves que requieran de la resección justamente del cuerpo vertebral. Hoy nos vamos a enfocar sobre todo con las fracturas vertebrales y los tumores espinales, ¿sí? Para comenzar hablando de las fracturas vertebrales, las indicaciones, básicamente si recordamos la clasificación de AO, que las divide en A, B o C, dependiendo de si son por lesiones compresivas, por distracción o por traslación. Las que tienen indicación de corpectomía propiamente dicha son las fracturas tipo A2 o en split, y las tipo A4 o en estallido completo, que ya comprometen más del 50% del cuerpo. Porque esto se dice que las fracturas que son en tipo split tienen mayor índice de pseudoartrosis porque tienen interposición del disco a nivel de la vértebra, entonces eso genera una peor fusión de las vértebras y unión con la consecuente pseudoartrosis. En cuanto a las fracturas en estallido completo, estas son fracturas multifragmentarias que comprometen a ambos platillos, tanto el superior como el inferior, y también tienen compromiso del muro posterior, son muy inestables, tienden a la cifosis y pueden tener también compromiso a nivel de la médula por el compromiso justamente de la pared posterior. Para clasificarlas y en cuanto al tratamiento, existe lo que es la clasificación de McCormack, la cual toma en cuenta tres parámetros. El primero de ellos es el porcentaje de la vértebra afectada, como podemos ver ahí en la imagen, no sé si se ve el cursor, la de más arriba a la izquierda. Esa sería tipo suma un punto, la de arriba del medio suma 2 puntos y la de arriba de la derecha suman 3 puntos respectivamente, que habla de cuánta es la conminución de la vértebra. Si es menor a 30%, si es entre 30 y 60%, o si es más del 60%. Después otro de los parámetros que tomo en cuenta, también dividiéndolo en 1, 2 y 3 puntos, es la dispersión fragmentaria. Cuando tiene un mínimo desplazamiento, eso va a dar un punto. Cuando tiene más de 2 milímetros de desplazamiento, pero compromiso de menos del 50% del cuerpo vertebral, va a ser tipo 2, y cuando tiene más del 50% con un desplazamiento de más de 2 milímetros, va a ser de tipo 3. Y por último, tengo en cuenta el grado de cifosis a nivel de la fractura, también dividiéndolo en 1, 2 y 3. El 1 es el que tiene menos de 3 grados de cifosis, el 2 es el que tiene una cifosis ya entre 4 y 9 grados, y el 3 es el que tiene una cifosis más severa de más de 10 grados. Todos esos puntajes nos van a definir. Entonces, dependiendo del puntaje, si se requiere hacer solamente una estabilización posterior, cuando tiene menos de 6 puntos, o si requieren también, aparte de la posterior, una estabilización anterior, o en el caso de nuestro caso, una corpectomía en estos tipos de fracturas que dijimos, la A2 o A4, para la estabilización posterior, posteriormente con una celda o con injerto estructural. Este trabajo también propone como una guía de toma de decisiones para las fracturas o traumatismos de columna, en el cual primero lo evalúa si requiere tratamiento quirúrgico o no. Eso teníamos la clasificación de TLIX también, que no la nombramos acá porque no viene mucho al caso, pero si es de tratamiento quirúrgico, entonces nos tenemos que preguntar si tiene compromiso neurológico o no. Si tiene compromiso, sería posible hacerle una corpectomía. Si no lo tiene,
pero tiene una inestabilidad o un requerimiento, una estabilización de la columna anterior, o sea, del cuerpo, también habría que hacerle una corpectomía con técnica mínimamente invasiva lateral, acá la ponen. Y la otra opción es que no tenga requerimiento de cirugía, se le haga tratamiento conservador, pero posteriormente el paciente intercurra con una cifosis marcada, por lo cual, si necesita también estabilización de la columna anterior, también estaría indicado la corpectomía. Eso con cuanto a las fracturas. En cuanto a los tumores, estos por ahí son los que tienen más indicación o más frecuentes. Se dice que del 70% de las personas que tienen cáncer, el 70%, como ya se aumentó mucho la sobrevida con los nuevos tratamientos, las inmunoterapias, quimioterapia, nuevas técnicas de radioterapia y demás, el 70% van a tener metástasis óseas. Y sobre todo, estas son a nivel de la columna vertebral. Y en la columna vertebral, la mayoría de ellas, como en un 80%, son a nivel del cuerpo vertebral. En estos casos, importante también recordar siempre, por más que no sepamos la estripe o cuál es la neoplasia primaria, pensar si tiene morfología o si aparenta ser un tumor muy vascularizado, en solicitar una angiografía, en los estudios de imágenes también, para posteriormente hacer una embolización y de esta manera poder tener una cirugía más segura y más fácil también de realizar, ¿no? En cuanto a las indicaciones, ahora a nivel de los tumores, tenemos diferentes tipos de indicaciones. Uno puede ser que sean tumores en los cuales la resección o la corpectomía, que en realidad sería una vertebrectomía, sería como tratamiento curativo, que no es la mayoría de los casos porque son raros los tumores primarios a nivel de la columna. Otra opción es que sea una metástasis única. En estos casos, en la metástasis única tienen que ser metástasis aisladas, con crecimiento lento, con una supervivencia esperada del paciente de más de 2 años, y no disponer de la radiación estereostática, que es un nuevo procedimiento quirúrgico que acá no está, igual en Argentina, que es una radiación bien dirigida que se hace intraoperatorio, que es efectiva también contra los tumores que no son radiosensibles. Ese está muy estudiado ahora, es como lo nuevo que está en auge, pero bueno, obviamente acá en el país no lo tenemos disponible. Otras opciones es, como habíamos dicho previamente, que tenga inestabilidad o compresión medular. Esto todavía después de haber realizado una estabilización posterior o descompresión posterior, entonces va a necesitar de realizarle una corpectomía, una estabilización posterior, posteriormente de la pared, o sea, con una anterior. Y después, otra de las opciones es que sea un fallo de la instrumentación, por ejemplo, en cirugías que son multinivel o en las que tienen resección combinada de la pared torácica, en las cuales queda muy inestable, o si tienen un SINS preoperatorio alto. El SINS es una clasificación que sirve para evaluar si hay que operarlo o no y qué tipo de cirugía hay que hacer. Esta clasificación, básicamente los parámetros que evalúa son la localización, el alivio del dolor en decúbito o en reposo, el tipo de lesión ósea, si es lítica, mixta o blástica, la alineación radiográfica de la columna, si tiene deformidades en cifosis o no, y el colapso del cuerpo vertebral, como dijimos antes, sobre todo teniendo en cuenta si es mayor o menor del 50%, y el compromiso de los elementos posterolaterales. Si tienen más o igual a 13 puntos, se considera que es inestable y tiene tratamiento quirúrgico. En cuanto a las vías de abordaje, este artículo toma 7 de las vías de abordaje que existen para compararlas, las cuales acá las tenemos ejemplificadas unas imágenes. En primera instancia tenemos lo que es los abordajes posteriores abiertos, los abordajes anteriores abiertos y los abordajes anteroposteriores. Esas son las técnicas más tradicionalmente utilizadas. Y ahora actualmente se están empezando a implementar justamente las técnicas mini open o mínimamente invasivas, que son las que aplicamos también en el servicio. La primera que tenemos acá es la espondilectomía total en bloque. Eso serviría más para los tumores primarios, por ejemplo, cuando son de tratamiento curativo, por ejemplo. Después tenemos la corpectomía transpedicular, la corpectomía costotransversa, la cirugía mini open, como dijimos, que puede ser retropleural o retroperitoneal, o la LECA, que es la corpectomía lateral extracavitaria,
básicamente es similar. La trans, que es la transtorácica o transabdominal. Y por último, la toracoscópica. Importante a estos niveles, acá en la imagen de la izquierda tenemos a nivel de la columna torácica y en la imagen de la derecha ya a nivel más de la columna lumbar, ¿no? Tener en cuenta en todos estos tipos de abordajes que hay que, primero hay que tener una curva de experiencia, pero aparte hay que tener en cuenta los reparos anatómicos importantes. Por ejemplo, a nivel del pulmón, cuáles son las disecciones a nivel diafragmáticas entre T2 y L1. A nivel de T8 a L1 tenemos la arteria de Adam-Kiewicz, que es una arteria que va a irrigar la médula a ese nivel, que está ubicada en la mayoría de los casos a nivel del lado izquierdo, pero hay que tener mucho cuidado y no coagularla o no suturarla, pensando que es una arteria insignificante porque puede generar mielopatía justamente. Es por eso que siempre estos pacientes, cuando hacemos abordajes a nivel de la columna torácica, y bueno, y lumbar también, en realidad en los primeros niveles, por el plexo, si tenemos que hacer una transuada, por ejemplo, por el plexo lumbar, hacerlo con un neuromonitoreo interpretatorio para poder detectar si hay algún cambio en los patrones evocados y demás, para poder detener el procedimiento, modificar eso y no generar nosotros un daño iatrogénico, ¿no? Las conclusiones de este artículo fueron que los abordajes retropleural y retroperitoneal mini open tuvieron resultados superiores en cuanto a la reducción del tiempo de cirugía, pérdida de sangre y menores complicaciones. La pérdida de sangre fue estadísticamente significativa, no tanto, pero lo que sí salió como resultado fue que los pacientes también necesitaban, posteriormente, si requerían de unidades de glóbulos rojos, necesitaban menos unidades que en los abordajes abiertos. El valor medio eran 2 unidades de glóbulos rojos cuando requirieron en las mini open versus 4 en los abordajes abiertos. Y esto teniendo en cuenta que son pacientes que ya de por sí tienen muchas comorbilidades, porque tienen metástasis y demás, y que van a necesitar, si tienen abordajes más grandes, una rehabilitación más lenta o un cierre de herida más dificultoso, más lento, es una ventaja justamente para los mini open, disminuyendo así también la tasa de infecciones, la tasa de trombosis venosas por estar postrado, entre otras patologías. En cuanto a la vía de acceso, hay que tener en cuenta también el nivel. Entre T5 y T9 se va a realizar una mini toracotomía, se puede realizar una toracoscopía lateral izquierda, de T10 a L1, toracotomía entre la novena y décima costilla con excisión del diafragma, y de los a L4 vamos a realizar un XLIF. Y acá estas imágenes son para representar también la configuración que tiene la articulación con la costilla. A nivel de T5, T9, vemos que la articulación se genera más a nivel del espacio intervertebral, donde estaría el disco, y a nivel de T10, y cuando vamos bajando para la vértebra torácica 11 y 12, ya la costilla se está articulando a nivel del cuerpo. Estos son todos reparos para cuando estamos haciendo también justamente el abordaje. Si tenemos que resecar parte de la costilla, tener en cuenta en dónde estamos en el nivel. En cuanto a los pasos quirúrgicos, lo primero que se comienza es por la posición. El paciente se va a colocar en un decúbito lateral guiado bajo radioscopía. Se le toma en ese momento, o es de buena práctica, tomarle un primer parámetro somatosensorial con el neuromonitoreo para ver justamente cuál es el estado de base del paciente. Se le va a hacer la marcación de los cuerpos vertebrales, como podemos ver ahí en la imagen de la izquierda. La incisión y el abordaje se va a realizar del tercio posterior del cuerpo, paralelo al cuerpo de la costilla, hacia posterior de unos 5 centímetros más o menos. Retroperitoneal se va disecando por planos con el dedo, se hace sobre todo para no lesionar pleura o peritoneo. Se va retroperitoneal o retropleural dependiendo del nivel que estemos. Se retiran las incisiones diafragmáticas en caso de ser necesario, al igual que el fragmento costal que posteriormente se podría utilizar como injerto. Se colocan los dilatadores, como vemos en la imagen de la derecha, con la posterior colocación del retractor, hasta que podemos tener una visualización directa del cuerpo vertebral de vía lateral, ¿no? De esta forma podemos ver tanto la parte anterior como también ver la parte un poco más posterior, donde salen las raíces. Las arterias segmentarias se cauterizan o campean, pero como dijimos previamente, hay que tener cuidado de no realizar este procedimiento con la arteria de Dan-Kiewicz, que es la arteria que va a ir a nutrir la médula a nivel de T8 a L1. Por eso hay que ir también evaluándolo con los potenciales evocados.
Posteriormente se va a realizar la disectomía. Una vez colocado el retractor, se realiza la disectomía tanto de la vértebra del disco suprayacente como infrayacente. Se va a realizar posterior la corpectomía. En las fracturas va a ser una corpectomía más parcial y en los tumores o lesiones tumorales total. Y por último, la colocación del injerto. Acá en estas imágenes podemos ver en la colocación del retractor y la visualización. Acá se realizaría justamente la corpectomía, la disectomía que dijimos previamente, tanto superior como inferior, y posteriormente se coloca la celda. Existen unas celdas que son expandibles, entonces es más fácil de colocarlas por esta vía, que permite la colocación de estas celdas autoexpandibles justamente, que hay que colocarlas y obviamente ir guiando con radioscopía para ver que estén en una adecuada posición. En caso, después de colocar la celda, perdón, se cierra, se retira el retractor de forma lenta, se va viendo que tenga una correcta hemostasia, y en caso de haber lesionado pleura, por ejemplo, hay que dejar un tubo de pleural para justamente que drene el aire que puede estar encapsulado. Otra opción es con un catéter, agarrar el extremo libre, el que sale hacia el exterior, meterlo debajo del nivel de agua, como si fuese con el método de sifón, y hacerle valsalva para que de esa forma también largue el aire mientras se va haciendo el cierre por planos para evitar que se le genere un neumotórax como complicación. Desventajas de esta técnica, que es la mínimamente invasiva por vía lateral, es que tiene una curva de aprendizaje más alta, hay que tener en cuenta todos los parámetros anatómicos para no lesionarlos. Tiene difícil acceso en caso de tener abordajes previos, fibrosis o si está con tratamiento radioterápico y demás, porque por la modificación de las partes blandas, los cuales van a dificultar la visualización. Por encima de T5 tenemos la limitación de que está la escápula, entonces no podemos realizarle el abordaje. Si requiere una instrumentación posterior, a diferencia del abordaje abierto posterior, por ejemplo, o el abierto mini open, pero abierto, hay que realizarle otro abordaje para ponerle justamente la estabilización posterior y tiene una menor visualización que una cirugía abierta. En cuanto al injerto, lo importante a tener en cuenta es que la altura del implante en la posición neutra, o sea, antes de expandirlo, tiene que ser menor a la altura del defecto vertebral. Pero una vez expandido, tiene que ser mayor, porque tiene que quedar como a compresión, ¿sí? Para que de esta manera genere una adecuada artrodesis. En estas imágenes podemos ver una lesión tumoral lítica en un paciente de 55 años que presentaba dolor lumbar con radiculopatía bilateral en relación a la tumoración lítica que presenta a nivel de L3, del cuerpo posterior de L3, a la cual se decidió realizar una descompresión y artrodesis posterior abierta, como podemos ver en estas imágenes de la radioscopía postoperatoria inmediata, con colocación de un dispositivo autoexpandible, como vemos en la imagen de la derecha. Otros estudios también hablan de que es mejor el injerto óseo versus el cage, en este caso el de PIC. Lo que dio el estudio, igual son estudios con poco N, poca muestra, dio que daban similar mejoría del dolor y de la radiculopatía, tanto así como los síntomas mielopáticos, en caso de tenerlos, similar consolidación, y los que son como contraindicación, como contra del PIC, es que tienen mayor riesgo de complicaciones, o pareciera tenerlos. En realidad, estadísticamente no era significativo el valor, pero tenían 4 casos en el caso de los PIC de 20, y en el caso del injerto óseo estructural, solamente una complicación. En cuanto a la instrumentación, si larga o corta, va a depender sobre todo del nivel en el cual esté la afectación. A nivel de las vértebras de la columna torácica y hasta L2, se habla de que hay que estabilizar 2 niveles, tanto por arriba como por abajo. Y a nivel de L2 hacia abajo, hacia caudal, ya se podría hacer una estabilización nada más que con un nivel, ¿sí? En cuanto a la instrumentación larga, tenemos un paciente que presentaba una fractura en cifosis de 30 grados a nivel de T12, a nivel de la charnela,
como podemos observar ahí en las imágenes. Acá está medido el ángulo de Cobb. En la tomografía, a pesar de tener poca conminución, se observa que tiene una cifosis focal y afectación de más del 50% del cuerpo de la fractura, como habíamos dicho antes, que era uno de los criterios también de la clasificación de McCormack. En este caso daba un puntaje de 8, habíamos dicho que el corte era de 7, por lo cual requirió también una estabilización vía anterior. Esta era la resonancia con afectación de la columna posterior, pero sin compresión neurológica aparente. Y estas son las imágenes de la artrodesis percutánea posterior, que se realizó 2 niveles por arriba y 2 niveles por abajo, donde podemos observar la corrección de la cifosis a dicho nivel, que tenía 30 grados y pasó a tener 1. En estas otras imágenes de radiografía, vamos a observar la colocación del injerto estructural. Es medio difícil de verlo, pero acá se llega a observar. En el segundo tiempo que se realizó vía abordaje retrocelómico. Acá en la tomografía ya sí podemos verlo, quizá más fácil de identificar, el injerto de cresta que se utilizó, autólogo para el paciente para realizarle la estabilización anterior. En cuanto a la instrumentación corta, como dijimos, va a ser de un nivel, siempre y cuando sea por debajo del nivel de L2. En este caso teníamos una fractura a nivel de L3 en estallido, tipo A4 de la O, multifragmentaria con cifosis focal, una afectación de más del 50%, como podemos observar ahí en las radiografías, sobre todo en los cortes en las laterales. Un McCormack tipo 9 de valoración, por lo cual también se realizó una artrodesis posterior percutánea, en este caso, con una artrodesis anterior, con colocación de injerto estructural de cresta en un solo tiempo. En cuanto a la instrumentación corta, sobre todo a nivel de la columna torácica, se dice que tiene una peor reducción inicial, una mayor cifosis postoperatoria tardía, peores resultados clínicos y una mayor tasa de falla de implante. Es por eso que se recomienda realizarle 2 niveles a nivel también de la columna torácica. ¿Qué es lo que utilizamos acá en el servicio? Lo que utilizamos en la mayoría de los casos es la posición, o sea, la artrodesis tanto anterior como posterior, con la corpectomía en caso de que la necesitemos, de manera single position. Esto es, en decúbito lateral se le realiza primero la vía lateral y posteriormente la vía percutánea posterior, sin tener que mover al paciente. Previamente, hace unos años, la forma en que se realizaba era poniéndolo de costado y posteriormente poniéndolo boca abajo para poder abordarle de manera abierta y hacerle la estabilización posterior. Pero esta es actualmente la que más usamos. Como dijimos previamente, tiene menor tiempo quirúrgico, una rehabilitación más precoz, unas heridas más pequeñas, mayor tiempo más rápido de deambulación, con menor estadía hospitalaria, y lo cual, como está demostrado, también disminuye la tasa de infecciones y complicaciones posoperatorias en el posoperatorio inmediato. Como complicaciones de la corpectomía en general, según los diferentes tipos de vías y de abordajes, tenemos lo que es el neumotórax, las hemorragias, las infecciones, las fallas del implante, fístulas, líquidos cefalorraquídeos en caso de maniobrar y estar en contacto con la médula y lesionarla, el saco dural, y pseudoartrosis. Bueno, como conclusiones, el tratamiento en los pacientes, sobre todo en los pacientes metastásicos, tiene que ser un tratamiento integral multidisciplinario. Esto siempre hay que abordarlo en conjunto con los oncólogos, con los especialistas en radioterapia, para ver si el tumor es radiosensible o no, si tiene más lesiones o no, cuál es la sobrevida del paciente, si vale la pena realizarle la cirugía o no. Hay algunos estudios que hablan de que si tiene una sobrevida menor a 3 meses, la verdad que no estaría justificado realizarle la cirugía. Pero bueno, las indicaciones básicamente en los casos metastásicos es más como tratamiento paliativo si tiene inestabilidad o si tiene un compromiso neurológico. Hay que hacer una adecuada selección de paciente con todos estos criterios que fuimos nombrando recién justamente para ver cuáles son quirúrgicos, cuáles no y cuáles tienen indicación de corpectomía. Otros por ahí tienen indicación de cifoplastía, una artrosis percutánea posterior, nada más. Como dijimos, con la estratificación de McCormack, entre otras. Y los abordajes mínimamente invasivos, como demuestran los estudios más recientes, serían más seguros
e igual de efectivos, con menores tasas de complicación, menores tiempos quirúrgicos, menor tiempo de estadía intrahospitalaria, entre otros beneficios, y si son hechos y realizados por cirujanos que están entrenados, que tienen una curva más larga por ahí de aprendizaje, son, como decimos, igual de seguros o hasta quizá más. Muchas gracias.